Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Seguro que muchos de los que me estáis viendo y sois asiduos a este mundillo de la Fórmula 1, lo lleváis viendo desde hace unos cuantos años, tenéis coches que os han decepcionado un montón, coches de los que esperabais muchísimo, ya sea porque vuestro piloto favorito pilotaba para esa marca, ya sea porque esperabais mucho de ellos en esos años, o por cualquier motivo, os metieron mucho hype, muchas esperanzas, y luego el coche se puso en pista, pasaron los primeros grandes premios y visteis la realidad y os llevasteis un chasco tremendo. Pues en este vídeo yo voy a repasar los 10 coches que para mí son los más decepcionantes, al menos de estos últimos 20 años. Seguro que muchos de vosotros tenéis otros, tenéis más, tenéis coches incluso más antiguos, pues dejádmelos por ahí por los comentarios. Esto es un top totalmente personal, no tiene que coincidir con el vuestro. Son coches que en algún caso concreto no son malos del todo, no son malos, no son coches malos. Aquí son coches decepcionantes, coches de los que se esperaba mucho, pero que luego no rindieron y aparte que fueron bastante determinantes en el futuro de las marcas que vamos a hablar. Mención especial al McLaren del año 2013, que fue el principio del declive, pero es que ya hay muchos McLaren y serían demasiados para esta lista. Pero vamos a comenzar con el número 10. Si os gustan este tipo de top, hacía ya un par de mesecitos o algo más que no hacíamos un top, dejadme un buen like para que haya más pronto y hablemos incluso más detenidamente de alguno de estos coches, algunas de esas marcas que fueron una verdadera desilusión. Vamos a comenzar con el número 10. Y en el número 10 he querido meter un coche actual, un coche de estos últimos años. Y es el Renault RS19, el Renault de la temporada pasada, el Renault que pilotaron Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg, que solamente pudo quedar quinto en el Mundial de Constructores con un total de 91 puntos y su mejor resultado fue una cuarta plaza en el Gran Premio de Italia. Y con estos datos dices, mira, pues no está nada mal, tampoco es un coche malísimo, pero hay que tener en cuenta de dónde venían, qué es lo que querían y todo el humo que nos vendieron en 2018, que iba a ser 2019 el año donde iban a estar luchando por podios, que traían a Dani Ricciardo para pelear ya por cosas más importantes, que iban a hacer tal, que iban a hacer cual. Llegó el coche, se puso en pista, empezaron a pasar los primeros grandes premios, dijeron incluso que iban a luchar con Red Bull, que tal, iban a quedar por delante. Y al final ni mucho menos, incluso hicieron una peor temporada que el año 2018 y esa temporada va a suponer un antes y un después en la Fórmula 1 para Renault y esperemos que para bien. Ya están completamente centrados en esa nueva revolución de la Fórmula 1 y esperemos que ahí sí que sí veamos a la Renault que queremos ver, una Renault luchando por los campeonatos, luchando por posiciones ahí delante, un fabricante como es Renault, además histórico. Una decepción muy grande, un chasco muy grande que me llevé con este RS19 del que esperaba muchísimo más y del que nos vendieron lo más grande. Novena posición, ascendemos un puesto, vamos con el BMW Sauber F1.09, el coche de 2009, esa también revolución que se vivió en el mundo de la Fórmula 1, aerodinámicamente hablando, que no la llevaron demasiado bien algunos de los fabricantes, pero en concreto a BMW Sauber les sentó como una patada en el ojete. Quedaron sextos en el Mundial de Constructores con un total de 36 puntos, muy pocos puntos, y segundo en Brasil, pero lo más destacado de todo es que durante toda la temporada fue una temporada nefasta y venían del año 2008 de casi luchar por el Mundial con Robert Kubica, con un coche que era un cochazo, además espectacular. Todos acordaréis de ese BMW Sauber de la temporada 2008, súper agresivo, con unas líneas de diseño que es de lo más espectacular que se ha visto nunca en la Fórmula 1 y las expectativas cada vez eran más altas. El primer año de BMW con Sauber fue en 2006, fue mejorando en 2007, en 2008 ya lucharon ahí por el Mundial y esperaban ahí que 2009 con un cambio aerodinámico ya fuera el no va más para BMW y pudieran por fin pelear por un Mundial e incluso ganarlo, pero ni mucho menos. Fue una temporada nefasta, un coche que no funcionaba y con el que se estuvieron peleando toda la temporada Robert Kubica y Nick Heidfeld. Una decepción muy grande y que supuso además un antes y un después inmenso, porque supuso el fin de BMW en la Fórmula 1 y desde entonces no la hemos vuelto a ver. Entre la crisis económica y ver que el proyecto no iba hacia adelante, pues eso ya supuso el cierre definitivo de BMW a la Fórmula 1. Esperemos que vuelvan algún día y cierren lo que no pudieron cerrar en toda esa década. Octava plaza, subimos una posición y nos encontramos con otro
BMW. En este caso nos encontramos con el BMW Williams, la relación BMW Williams 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y este fue su último monoplaza, el FW27, que es el que colocó en 8ª posición. Este coche no es que fuera malo, no es que sea malo, terminó quinto en el mundial, consiguió 2 segundos puestos, tampoco es un coche desastroso, pero BMW Williams, todo lo que se esperaba de BMW Williams, cómo comenzaron, y hay que recordar que ese quinto puesto en el mundial, y por ello es que lo coloco aquí, aparte de las consecuencias, fue el peor resultado de BMW Williams en toda su historia juntos. No fue el primer año, que debería ser el primer año el peor, sino que fue el último, y ya esto supuso, ya en 2004, cuando se veía que la cosa no iba hacia adelante, que no conseguía pelear por ese mundial, por lo que vino BMW a la Fórmula 1, las relaciones poquito a poco se iban deteriorando, el coche no funcionaba demasiado bien y el coche 2005 ya fue la puntilla definitiva y decidieron abandonar el barco e irse a otra estructura, a Sauber, a probar suerte, aunque tampoco es que fuera demasiado bien. Yo de este personalmente esperaba un montón. A mí el coche 2004, el morro de Morsa, me flipaba muchísimo ese coche, y con el cambio de los dos pilotos apostaban por savia nueva, por así decirlo, por Webber, por Heidfeld. El coche se esperaba que volviera a la senda los primeros años, pero ni mucho menos. Fue cuesta abajo sin frenos y fue el desencadenante de que BMW abandonara Williams y poquito a poco de que BMW se fuera desengañando del mundo de la Fórmula 1, que es un mundo extremadamente duro y extremadamente complicado. Ascendemos una más y nos vamos a la 7ª plaza con el MP4-19, con el coche pilotado por Kimi Raikkonen y David Coulthard en esa etapa de McLaren, con Adrian Newey como diseñador. Tiene una larga historia este monoplaza detrás, y es que el MP4-19 es una evolución de un monoplaza que nunca se pudo poner en pista, que es el MP4-18, con unas líneas innovadoras que se supone que iban a suponer un antes y un después en la Fórmula 1, pero no fue ni mucho menos así. Y este coche fue una decepción inmensa. Venía en 2003 de luchar por el Mundial con Kimi Raikkonen, que se quedó a nada de poder batir a todo un Michael Schumacher en esa época dorada de Ferrari, de luchar ahí de tú a tú. Y con este monoplaza lo que querían es dar un puñetazo encima de la mesa, pero se lo dieron a ellos mismos en el pecho, porque este coche en la primera mitad de la temporada fue una calamidad. O sea, es que fue una calamidad con, sobre todo, abandonos constantes. Kimi Raikkonen solo pudo terminar 2 carreras de 7 posibles, y su compañero David Coulthard acumuló un total de 3 también en las 7 primeras carreras, pero a partir de ahí, sobre todo con una versión B del monoplaza, consiguieron algún resultado un poquito mejor. Finalmente se quedaron con una 5ª plaza en el Mundial de Constructores. Consiguió Kimi Raikkonen la victoria en el Gran Premio de Bélgica, una carrera que me gusta a mí mucho personalmente, le tengo mucho cariño, la he visto 800 veces. Está muy bien, os la recomiendo. La temporada de McLaren ese año dejó muchísimo que desear, en unas temporadas donde McLaren era la verdadera McLaren, donde veíamos a McLaren ahí arriba peleando por absolutamente todo. Después en 2005 ese cochazo que tal vez nació de las cenizas de el MP420, que lo tengo aquí justamente, y que era una completa bestia, aunque le perseguían esos problemas de fiabilidad que también tenía en 2004 antiguamente. Mercedes, es que, y Adrian Newey de Mercedes, que tampoco tenía el motor más fiable en esa época, y Adrian Newey, que lleva siempre todo al límite, pues era una bomba muy rápida, pero a veces poco fiable. 6ª plaza para el Honda RA107, podríamos meter también al 108, al de la temporada 2008, pero os acordaréis todo el mundo de este monoplaza, que fue el coche de la Tierra, del globo terráqueo, ahí en su livery. Y no solamente es que tuviera un 5º puesto como mejor resultado, que esto dices tú, bueno, pues es como una zona intermedia de hoy en día, ¿no? Como un coche de la zona intermedia de hoy en día. Solamente 6 puntos en una temporada. Honda fabricante, Honda constructor, 6 puntos en una temporada, con todo el dinero que invertían ahí. Esto es una calamidad, auténtica, y duró poco lamentablemente como constructor, como fabricante Honda en Fórmula 1, solamente 3 temporadas, 2006, 2007, 2008, antes estaba bajo el amparo también de VAR, era una asociación, VAR Honda, pero solamente 3 temporadas y un proyecto que fue un fracaso. Mejor temporada fue la 2006, para que os hagáis una idea, y no solamente los resultados de 2007 fueron decepcionantes, por decir decepcionantes es poco, sino que también en algunas ocasiones
ocasiones era superado por Super Aguri. Os acordaréis de la mítica Super Aguri, que en 2007 utilizaba el chasis de Honda de 2006. Entonces el coche Honda 2007 era peor que el coche Honda 2006, se podría decir, aerodinámicamente hablando. Es que fue muy fuerte, además estaba especulando que cuando vieron que Super Aguri les superaba, que le cortaron el grifo ahí de motor o lo que sea para que quedaran por detrás y no dar tan mala imagen. Pero es que Honda estaba prácticamente siempre cerrando las clasificaciones o muy cerquita de cerrarlas, poquitas veces puntuaba, como esos 6 puntos en el Mundial de Constructores lo corroboran. Fue una pena esas 3 temporadas de Honda y ver que ese proyecto no iba hacia adelante, porque a todos nos gusta ver fabricantes diferentes en el mundo de la Fórmula 1 y Honda es muy importante en la historia de la Fórmula 1 y también durante esa etapa, durante esa época. Ha vuelto de una manera diferente, le costó en sus inicios mucho con esa relación con McLaren, pero ahora parece que todo está volviendo a carburar con Red Bull. Ahora también la veamos algún día volviendo y cerrando ese capítulo inacabado, aunque bueno, dejaron ahí un chasis, un coche en 2009 que aprovechó muy bien Brown GP. El quinto puesto se lo damos a Ferrari, al F14T, un coche diseñado por Nicolás Tombazis. Cuarto puesto en el Mundial de Constructores con 216 puntos, dices, ostras, ¿cuántos puntos? Pero es que el mejor resultado es un segundo puesto por Alonso en Hungría y pocos podios más pudieron oler en esa temporada los pilotos de Ferrari, Raikkonen y Alonso, solamente 2 en toda la temporada. Imaginaos la situación, tenían la mejor pareja de pilotos desde hace muchísimo tiempo en Ferrari. Alonso, Raikkonen, que venía de una etapa espectacular en Lotus, una nueva era de la Fórmula 1, se terminaba ese dominio de Red Bull y esperaban en Ferrari iniciar otro nuevo dominio como el de Michael Schumacher. Y el coche estéticamente parecía una aspiradora, era feo de narices, uno de los coches más feos de la historia de la Fórmula 1, pero al final si rinde da igual, pero es que no rendía ni para atrás, aerodinámicamente era bastante deficiente y el motor era muy poco potente, era muy fiable, eso sí, era muy fiable, pero era muy poco potente, tal vez el menos potente de toda la parrilla, ahí con el Renault y con una diferencia con Mercedes que fue espectacular. Al final ahí los Mercedes sacaron la chorra, una temporada excepcionante, todo el mundo esperaba mucho por ese fin de la etapa de Red Bull, por esa llegada de Raikkonen, por ese cambio de era, pero fue un cambio de era a peor, y esa temporada supuso un antes y un después clarísimo en la historia moderna de Ferrari. Salió Fernando Alonso, llegó Sebastian Vettel, el coche de 2015 ya empezó a carburar, 2016 un poquito de decepción también, pero ya a partir de 2017 hemos vuelto a ver a Ferrari ahí arriba, pero peleando por victorias, peleando por incluso en alguna ocasión mundiales, aunque las oportunidades se perdieran, pero volvíamos a ver destellos de Ferrari, de lo que tiene que ser Ferrari en todas las temporadas. Es que no conseguir una temporada, una victoria para Ferrari es, esto es histórico, fue histórico lo que ocurrió en 2014 con ese Ferrari. Otro monoplaza de Ferrari, porque nos vamos al cuarto, que consiguió una victoria, pero que realmente no consiguió ninguna victoria, es el F2005, el monoplaza pilotado por Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Está en medio de una época súper exitosa de Ferrari, pero este es como la oveja negra, este sería el coche oveja negra de Ferrari durante toda esta época victoriosa de Michael Schumacher en Ferrari. El de 2006 fue también muy bueno, luchando por el Mundial y con el Renault. Los anteriores eran cochazos de la hostia, pero el de 2005 dejó mucho que desear. Y aquí hacía, y esto lo voy a hablar más detalladamente en un vídeo porque es muy interesante, Ferrari empleaba una técnica, y es utilizar el coche, por ejemplo, de 2004 en las primeras carreras de 2005. Iba así durante varias temporadas, pero ese modelo quedó caduco y se quedó muy patente en la temporada 2005. El coche desde el primer momento no funcionó nada bien, les pasaron por encima prácticamente 3-4 escuderías sin ningún problema, y podía rascar algunos resultados con estrategias extrañas, con errores de los demás, pero hasta que no llegó el F2005 no pudieron tener un rendimiento medianamente competitivo, y aún así también dejó bastante que desear, iban como a pie cambiado, y se habla que esa temporada 2005 les afectó muchísimo los neumáticos. Los Bridgestone no conseguían hacer funcionar bien los neumáticos, los Bridgestone estaban muy por debajo de los Michelin, esa guerra de neumáticos que tenían ahí. Aparte de esa guerra de neumáticos, se vivió una temporada muy inusual, y es que no se
cambiaba de compuesto. Toda la carrera tenías que hacerla con uno, solamente con uno. O sea, imagínate, si hay 70 vueltas en X circuito, la tenías que hacer 70 con el mismo compuesto de neumáticos. Si entrabas y cambiabas, penalización al canto. Y esto fue algo que parece que no les funcionó muy bien a los Bridgestone y se adaptó mucho mejor a las gomas Michelin. Y esa se habla que es una de las causas de por qué el F2005 no funciona nada bien. Pero el coche tampoco es que fuera brillante. Entramos en el podio y si hablamos de fiascos, de coches que supusieron un antes y un después en una marca, tenemos que hablar del monoplaza de McLaren de la temporada 2018. Hizo que cambiaran muchas cosas y debían hacerlo porque se dieron cuenta de que no todo estaba en una zona, que ellos también tenían que mirarse el ombligo de las cosas que se estaban haciendo mal dentro de la marca. Un coche pilotado por Fernando Alonso y Stoffel Bandoni, que fue una desilusión muy grande para todos los fans de Fernando Alonso, para todos los fans de McLaren. Las anteriores tenían esa excusa de es el motor el que no funciona, no nos deja brillar a nuestro chasis, que es absolutamente brillante, que tenemos uno de los mejores chasis de la parrilla, aerodinámica, pero el motor no nos deja mostrarlo. Ahora lo vamos a ver 100%. Y se montó ahí un hype inmenso en que en el 2018 iba el McLaren, iba a pelear por victorias, iba a pelear por podios, podía incluso pelear por el Mundial, pero se llegó a los 3 de pretemporada, empezamos a ver problemas de fiabilidad y empezaron ahí las dudas, esos agujeros en el capó motor. Llegaron las primeras carreras y se ve que McLaren estaba ahí luchando en la zona intermedia. Se prometían mejoras, pero llegaban y no conseguían dar ese paso adelante que necesitaban, y al final el coche fue decayendo hasta estar en las últimas carreras luchando con Williams por no ser la que cerraba la parrilla. Se centraron completamente en el futuro porque era un coche perdido, era un coche completamente perdido y supuso un antes y un después en la época moderna de McLaren. Se dieron cuenta de que no solamente era el motor Honda lo que le lastraba, supuso la salida del director técnico hasta ese momento de Tim Goss, de Eric Boulier, una reestructuración interna inmensa, la llegada ahora de Andreas Seidel, de además dos pilotos nuevos como son Lando Norris, como es Carlos Sainz. Ha supuesto un cambio inmenso. Segundo puesto para no solamente un coche, sino muchos. Toyota en Fórmula 1, no podía faltar un coche de Toyota, pero no me podría quedar con uno directamente. Yo creo que hay que englobar la etapa de Toyota en Fórmula 1 desde el año 2002 hasta el año 2009. Hay alguno que incluso lo podría poner perfectamente en primera posición porque fue una decepción tal. La mejor temporada fue la 2005. Fue la 2005 con un cuarto puesto en el Mundial de Constructores, pero nunca, jamás tuvieron un monoplaza capaz de luchar por el Mundial y era la que más gastaba con diferencia muchas veces del resto de la parrilla. Para que os hagáis una idea, he podido recopilar datos del año 2008 y ahí tenéis la lista de los presupuestos que tenían las marcas y Toyota era la líder con 445 millones de dólares, seguidas de McLaren con 433, seguida de Ferrari 414, seguida de Honda, que lo estábamos hablando antes, 398. O sea, era la que más gastaba de todos. El único coche salvable de todo esto es ese del año 2005, donde en las primeras carreras conseguían algún podio que otro, pero también se fue desinflando conforme fue pasando la temporada y nunca consiguió llegar a ese nivel de excelencia que tenían el MP420 y el Renault de Fernando Alonso con el que consiguió el Mundial. Pero todas las demás temporadas fueron para olvidar, para borrar. O sea, estaban gastándose lo más grande y, por ejemplo, en esa temporada 2008 se gastaron lo más grande y lo más que consiguieron fue un quinto puesto en el Mundial de Constructores. Era tirar millones. Tal vez sea la escudería menos eficiente de la historia de la Fórmula 1 o una de las que menos, sin duda, porque para lo que gastaba, lo que consiguió. Esa temporada 2005 parecía ahí que veían ahí luz al final del túnel después de unas cuantas temporadas ahí complicadas, la 2002, la 2003, la 2004, pero dices, bueno, es normal, llegan de nuevas a la Fórmula 1 y tienen que ir evolucionando poquito a poco. Pero 2006 fueron para abajo, 2007 tampoco es que fuera el coche mucho mejor, 2008 tampoco, 2009 con el cambio aerodinámico tampoco, y no conseguían sacar un coche ganador de ninguna manera, ni gastando mucho, ni con cambios aerodinámicos, ni con cambios de ningún tipo, y eso que también tenían infraestructuras
buenas, como es la de Colonia, que actualmente está utilizando ese túnel de viento que actualmente están utilizando o estaban utilizando, por ejemplo, Force India, Racing Point, o está utilizando McLaren a día de hoy. Vemos que consiguen hacer coches medianamente decentes, y eso que ese túnel de viento tiene ya muchos años, aunque supongo que estará actualizado, pero las infraestructuras de Toyota eran muy buenas, el presupuesto era buenísimo. Nunca tuvo Toyota, a pesar de gastar tanto, y esto no lo entiendo, una dupla de pilotos acorde a lo que querían conseguir, que es luchar por un mundial. Lo más que tuvieron fue un Ralf Schumacher, Jarno Trulli, que tampoco es que fuera lo más potente de esa etapa, de esa época, y Toyota tenía muchísimo dinero. Se hablaba de que quería fichar a tal, quería fichar a cual, se hablaba de que querían fichar a Raikkonen, querían fichar a Alonso, pero nunca consiguieron tener una dupla de pilotos a la altura de esos objetivos que querían conseguir y que nunca llegaron. A mí me pone muy triste esta época de Toyota, porque es en su máxima expresión el gastar, el intentarlo, pero nunca conseguir nada, absolutamente nada. La Fórmula 1 es un mundo muy, muy complicado, en el que no solamente el dinero vale, y desde entonces está esa frase de bueno, el dinero no lo es todo en Fórmula 1, sino acordaos de Toyota, y toda la razón. Y primera posición, podría haberla puesto segundo perfectamente, pero el McLaren MP430. El coche de McLaren de la temporada 2015, y podríamos englobar 2015, 2016, 2017. 3 años tortuosos para McLaren, de los peores de toda su historia, con abandonos, con penalizaciones, 8.800 puestos de penalización, y coches que no estaban ni mucho menos a la altura, y que a posteriori sabíamos que no solamente el motor no estaba a la altura, porque el motor era deficiente por todas partes. Honda subestimó mucho la Fórmula 1, Honda llegó antes de lo que debería haber llegado seguramente, y no estaban preparados para lo que suponía la era híbrida de la Fórmula 1, y estar además un año por detrás de sus competidores, porque Honda llegó en 2015 y los otros estaban ya desde 2014 con esos motores híbridos. Una etapa oscura para McLaren, para Honda, y que han sabido remediar, o al menos parece que están en el camino de remediar, cada una por su lado. McLaren otra vez intentando conseguir resultados buenos por otro camino, volviendo además con el motor Mercedes, y Honda ahora con Red Bull, que da la posibilidad de luchar por podios, por victorias y por mundiales. Pero fue muy triste esa etapa, seguro que lo recordaréis todo el mundo. En 2013 se anunció esta vuelta otra vez de McLaren Honda, y todo el mundo recordaba esa etapa de Senna, esa etapa de final de los 80, principio de los 90, y McLaren Honda, mitiquísima. Y llegó la temporada 2015, fue un mazazo tan inmenso, tan grande para todo el mundo, pero siempre estaba esa ligera esperanza de todos los fans de McLaren, que poco a poco se fue diluyendo. Yo lo he escuchado durante esa época de amigos míos incluso, que decían, bueno, ya pasó en 2014 que el Red Bull iba muy mal, los de pretemporada no conseguían dar 5 vueltas seguidas, pero luego llegó Australia y Ricciardo te hizo podio, y la temporada fue bastante decente. Esperemos eso de McLaren incluso más, porque Honda tiene que evolucionar muchísimo, es la que más recorrido tiene. Estaban esas promesas siempre, no, es que va a llegar esta mejora, las promesas de Arai de turno, en 3 semanas tenemos esta mejora que nos va a poner a la altura de Ferrari, en un mes tenemos tal mejora que nos va a poner a tal. En McLaren exactamente igual con su chasis, y al final prometiendo, y nunca llegaba. En 2016 fue un año en el que ya se empezó a perder un poquito la ilusión de este proyecto de McLaren Honda, pero veías que el motor iba dando pasos. 2017 hay un cambio aerodinámico ahí de por medio, la aerodinámica va a ser más importante. En McLaren saben hacer muy buenos coches, al menos eso demostraban antiguamente. Además, con el dinero de Honda ya ha evolucionado su motor. Puede ser verdaderamente la primera temporada de McLaren Honda, lo que debería haber sido 2015 en 2017. Y se llegó a los 3 de pretemporada, y otra vez exactamente lo mismo, o muy parecido a lo de 2015, porque Honda cambió la arquitectura. El coche se decía que era incluso menos potente ese motor que el del año anterior, la fiabilidad no estaba nada controlada, el coche tampoco sabemos el potencial que hubiera tenido esa aerodinámica, y el proyecto que no conseguía terminar de carburar, no iba hacia adelante, no funcionaba, y al final decidieron separar sus caminos. McLaren decidió abandonar Honda e irse con el motor Renault, que a la postre ha sido un win-win para ambos. Fue la última oportunidad de McLaren en esta época moderna de tener realmente un presupuesto como el que debe de tener un equipo top. Ahí en esa etapa, en 2015, 16, 17, se codeaba en
en presupuestos con Mercedes, con Ferrari, con Red Bull, pero desde entonces no ha podido ser. 2018-2019 estaba ahí en zona intermedia, con la mitad más o menos de presupuesto que la cabeza, porque ya no tiene un gran apoyo detrás como tenía con Honda o como tenía antiguamente con Mercedes. Y obviamente el proyecto McLaren-Honda ha supuesto un antes y un después inmenso, tanto en Honda como en McLaren, y para bien, y por ello lo coloco en el primer puesto. Los años 80 de Senna, se esperaba lo más grande, la etapa, lo mejor está por llegar. 2015, Alonso vuelve a McLaren después de lo que pasó en 2007 para rememorar esa época ganadora de Senna, y se llegó y fue una desilusión inmensa. Seguro que estos no son los 10 únicos coches que nos van a decepcionar en todo lo que veamos de Fórmula 1. Habrá muchos más y seguro que vosotros tenéis más. Quiero que me los dejéis ahí en los comentarios, o cuál de estas listas, si también coincidís, os ha decepcionado más, cuál es el que más os ha tocado a vosotros. Es una pena, sobre todo en algunos casos, porque eran proyectos que tenían muy buena pinta, muchos que fracasaron, otros que parecía que sí, pero luego no. Y bueno, proyectos inacabados también, que nos gustaría que se volvieran a retomar y que tuvieran cierto éxito, pero que también ponen de manifiesto que la Fórmula 1 es un mundo extremadamente difícil, donde nada se puede dar por sentado, ni aunque seas la marca más inmensa, ni aunque inviertas lo máximo en un mundo tan perfecto como es la Fórmula 1, cualquier cosa puede suceder y nunca tienes nada atado. Es también lo bonito de este mundillo, lo bonito de la Fórmula 1. Estaría interesante incluso hablar de alguno de ellos más detenidamente en algún vídeo. Si lo queréis también, dejadmelo en los comentarios, suscribiros, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.